tratando de pensar en voz alta un país que nos importa. Nico Marsico. ¿Cómo estás, Horacio? Buenas noches. Don Osvaldo Quiroga. ¿Cómo le va, maestro? Sofía Caram. Hola, Horacio, ¿cómo vamos? Juan Elman. ¿Qué tal? Qué bueno te veo el fin de semana, nos ayudás a pensar desde un mundo más internacional y más cercano, pero estuvimos leyéndote las razones para entender estas historias de Milei. ¿Qué hay que entender de Milei? Yo creo que hay que entender a Milei, más allá del contexto nacional, que siempre vale y siempre es particular en cada caso. Hay que entenderlo como parte de un movimiento de extrema derecha, por más de que él se diga libertario. Creo que hay que encuadrarlo en el movimiento de extrema derecha a nivel, sobre todo occidental, y vincularlo con algo que estamos viendo ya hace varios años en Occidente, pero puntualmente en América Latina, que es una, si querés, capitalización del malestar que hay en buena parte de países occidentales con el estado de cosas, con la política, con la democracia, y con un contexto que, insisto, estas derechas aprovechan, ¿no? Eso sería una internacional reaccionaria. Claro, esa idea es de Juan Gabriel Tocatlián, que es un pensador que él habla, digamos, que de vuelta, más allá de cada contexto particular, hay un contexto que comparten, hay discursos que comparten y hay una cooperación. O sea, uno ve a estas derechas muy bien comunicadas. Digo, es el caso inclusive de Milei con vínculos con José Antonio Kast en Chile, con los Bolsonaro en Brasil, con Vox a través de la Carta de Madrid, que también firmó Giorgia Meloni. No fueron casualidad las felicitaciones, ¿no?, que recibió después de ganar las elecciones PASO por esos espacios. Y comparte jefe de campaña con Katz, con Bolsonaro o asesores de campaña, ¿no? Hay asesores también, sí, claro. Ahora, vos trazás una línea, ¿no? Sí. Trazás una línea que une Lehman Brothers, 2008, con los Brexit y ahora con el avance de las nuevas derechas. ¿Por qué? ¿Cómo encontrás ese hilo conductor? Bien, hay un consenso bastante amplio acerca de cómo todas estas turbulencias políticas que suenan un poco a esa serie tan buena que es Years and Years, ¿no? Que ahora parece, con lo que está pasando hoy, parece como una novelita de polka, ¿no? Como No tengo liviana. la menor idea de lo que estás hablando. Es una serie de HBO que se hizo como muy famosa en pandemia, que es una serie medio distópica, pero el chiste es que son todos eventos que estamos viendo ahora un poco más acelerados, ¿no? Es una distopía política. Entonces, uno encuentra que a partir de la crisis 2008 nosotros empezamos a ver como esta serie de malestar. No es menor que se dé primero, si querés, en países como Reino Unido o Estados Unidos, un malestar o sea, que encuentra a actores diversos, digamos. Hay un malestar en las clases medias, aparece por izquierda y por derecha. En Estados Unidos aparece tanto con el Tea Party, el Partido Republicano. Y te sumo algo más, Juan, no es casual tampoco, leyendo tu nota me quedé pensando en algo, que acá ese fenómeno haya llegado unos anitos después, que tuvo que ver con lo bien que se contuvo esa crisis internacional del 2008 en ese momento, en términos nacionales, ¿no? Que nos alejó un poquito de esa crisis, casi que llegó después en el 2014-2015. Hay algo que los caracteriza, que leía el otro día, alguien decía, no los podés combatir con argumentos, los tenés que combatir con un voto emotivo, con buscar algún tipo de vínculo, porque fíjate que todos los que nombrás han hecho desastres y no han perdido por eso un caudal de popularidad. ¿Cómo lo ves? Digo, Trump, por ejemplo, acusado, entre otras cosas, de abuso sexual. Por ejemplo, Bolsonaro, olvidándose del COVID. No, yo creo que es una mezcla. O sea, claramente hay que apelar, y no soy especialista en esto, digamos, a un componente emocional que estuvo siempre presente en las campañas políticas. Ahora, yo no creo que no haya que discutir. Hay una guerra cultural de Internet. Hay que discutir. Lo que digo es que no le entran las balas. Evidentemente el tema es si pensamos a los líderes o a las bases. O sea, yo creo que también hay algo que estamos viendo en este caso y como en el caso latinoamericano, que es un sector, digamos, del campo político, en este caso de la izquierda, del progresismo, que hay ciertas cosas que dejó de discutir porque parecían consensos armados, parecían verdades absolutas. Claro. El caso impositivo es uno, y creo que efectivamente nosotros vemos cómo en la discusión pública dejamos de prestar atención a ciertos argumentos que yo creo que hay que explicar, que hay que meterse ahí, y creo que efectivamente hay que dar esa discusión. El caso impositivo, inseguridad, por ejemplo, estoy pensando, ¿qué otro eje se te ocurre? No, pienso que hay que discutir. A ver, justicia social, digamos, pero pensando en el caso argentino, ¿no? O sea, ¿qué significa eso? O sea, ¿por qué? Inclusive cosas que parecía...
hace unos años impensable algo para discutir, la cuestión de por qué hay que pagar impuestos, ¿no? Vos decís que eso hay que volver a explicarlo, que es necesario volver a reforzar esos valores. Yo creo que sí, creo que hay que discutir eso. Estoy pensando en voz alta ahora con ustedes, digamos. No es un tema que... A eso te invitamos. O sea, yo creo que efectivamente, sobre todo desde el progresismo, pero inclusive otros también, otras identidades políticas, hay cosas que nos parecían saldadas y que efectivamente se pusieron en discusión. Pero yo Sí. pregunto, y esto es una pregunta generacional, que vos me la podés aclarar con más seguridad por una cuestión generacional. Hay una guerra cultural a través de Internet. Si yo a vos te digo, él es bueno y él es malo, no es igual que vos porque vino del norte y se atavia con algo que no sé de qué se trata, y no reparo si es originario o no es originario, si tiene plata o no tiene... Es raro. ¿Qué hago con Internet A ver, y esa penetración? Ahí hay dos cosas. Lo primero es hablar del contexto un poco. Sofía preguntaba sobre la crisis 2008 y yo lo que intento decir ahí es que uno puede trazar a partir de ahí un malestar que va creciendo y que coincide con la llegada de las redes sociales a la arena pública. Ahí digamos, está. ¿no? Que eso Ahí efectivamente cambia también el modo en cómo funcionan nuestras democracias representativas. Digo, no es coincidencia que tengamos un nivel de crispación como el que estamos teniendo, que la discusión pública se haya alterado de esa manera, que al fin y al cabo es un efecto de algo que está pasando en nuestra vida cotidiana. Ayer Juan me contaban en el búnker de Unión por la Patria, ahí en la calle Mitre, directamente se está pensando en campaña con segmentación específica a través de redes sociales, y el terreno a ganar son las redes sociales, porque cuando vos ves los márgenes con los que interviene Milei, por ejemplo, en las redes sociales, le saca 20% en Instagram, en TikTok, en Twitch, en todo por ejemplo, Sergio Massa. Porque hay gente laburando para eso y con el algoritmo, Exacto. ¿no? Bueno, nos Claro, preguntábamos qué el otro día por qué los anuncios fueron por Claro. internet del domingo. Gran parte tuvo que Bueno, ver con entonces, esto. digo, efectivamente, si las redes trastocan cómo nos vinculamos entre nosotros Claro. y con lo que pasa en el mundo, efectivamente eso va también a tener efecto en nuestras democracias representativas. Eso es lo primero, que es el contexto. Lo segundo es efectivamente algo que yo también intento decir en ese texto, que es, en el artículo, que tiene que ver con cómo hay una guerra cultural en Internet que también viene muy de Estados Unidos, pero que llega a América Latina, en Brasil se ve claramente, con una penetración de la ultraderecha en comunidades digitales que estaban formadas previamente. Yo hablo ahí de la comunidad gamer. Digamos que ahí entran estos famosos, Mirá, famosos por qué cómo interesante se los eso. conoce a estos pubertarios, digamos, como se los llama despectivamente desde la izquierda, a estos chicos más adolescentes Claro. que Se sintonizan con Claro, algo del mensaje. comenzaron Aprendieron, arrancando jugando a la Play, vos con vos, y después ya soy un poco más grande, me comunico con vos y te digo que ese señor o esa Claro. señora no me gusta, y somos miles. ¿Qué papel cumple, por ejemplo, el rechazo al feminismo de un Bolsonaro, de un Trump, el fascismo en Italia, por ejemplo? Y por otra parte, el crecimiento, bienvenido sea, por supuesto, del feminismo. ¿Cómo lo ves vos? Yo creo que para explicar, yo hablo en ese caso del apoyo de los jóvenes, digamos, que es algo que yo también venía trabajando. Creo que hablar de antifeminismo es importante para entender el apoyo de algunos jóvenes varones especiales que llegaron al discurso de Milei a partir de, como decía Horacio, esta guerra cultural que aparece con la ley del aborto, pero sobre todo con, ¿se acuerdan más puntualmente lo que fue la discusión por los scratches masivos en redes sociales? Tal Ahí cual. uno ve un caldo cultivo que termina sintonizando con el mensaje de Milei. Ahora, vos no podés explicar ese apoyo hoy. ¿Cómo lo vas a justificar Ni y de los explicar? jóvenes, ni de la gente en general, por ese componente antifeminista. Porque, a ver, Naturalmente. hay jóvenes que votan a Milei y que están a favor de la legalización del aborto. Hay mujeres que se dicen feministas y apoyan a Milei. Digo, es más transversal. Pero efectivamente, si uno ve esos orígenes, en este caso de el segmento más radicalizado, ahí uno encuentra que el antifeminismo es un condimento Hay importante. algo muy curioso, hay algo muy curioso. En el 2001, donde todo llegó al límite, gritaban que se vayan todos y las redes estaban recién a mitad de camino. Exacto. ¿Cuál y desde dónde parte el hartazgo? Con la dirigencia política, que este fulano habla de casta. ¿Desde dónde? No quiero más. Bueno, yo creo que ahí de vuelta estamos pensando en voz alta y creo que ustedes lo pueden también quizás decir mejor. O sea, yo creo que hay un malestar que
que en el caso argentino, digamos, es fácil decir lo siguiente. Vos tenés un ciclo de gobierno que no cumple ciertas expectativas y que, digamos, empeora los principales índices económicos. Tenés un cambio que se dio del 2015 al 2019, digamos, con un ciclo de otro signo ideológico que tampoco cumple esas expectativas. Entonces, uno puede decir, bueno, hay un descontento acumulado. Yo creo que esa mirada igual es insuficiente para entender las características de este fenómeno. Hay una esperanza también. Pero ¿por qué ese fenómeno incluye, por ejemplo, el negacionismo de la dictadura? Hay una pista, Juan, que de paso me parece también un buen momento para recomendar la nota de Juan, ahí en Cenital. En un momento vos esbozás algo, Juan, con otras palabras, pero yo lo traduzco vinculándolo con el libro que venimos mencionando mucho últimamente, que es el de Stefanoni, que hay que volver a leer, ¿no? El de la rebelión se volvió de derecha, y es el del statu quo. Me parece que hay algo también en el orden de los procesos, de que una vez que hay un espacio que está en el poder, se termina conformando como statu quo, y a partir de eso entonces deja de ser un poco lo rebelde, ¿no? Lo distinto. Ahí está, ¿qué opinas? No, yo creo que es así, o sea, creo que hay que entender también mejor eso. Creo que hay algo de, o sea, lo voy a decir más en términos argentinos. Por favor. Estamos acostumbrados a un clivaje que domina la política argentina en los últimos años, que es el de kirchnerismo-antikirchnerismo. Claro. Así entendemos los años, si querés, desde la crisis del campo, pero formalmente lo que fue el último gobierno de Macri. Yo creo que el éxito de Milei en clave argentina tiene que ver con desplazar ese clivaje hacia uno mucho más relevante o más interesante o más colorido, que es el de la política contra la sociedad indignada. O sea, ahí efectivamente el status quo pasa a ser no solamente un campo político particular, el kirchnerismo, el progresismo, lo que sea, sino la política, la casta, lo que sea. Yo lo que intento decir es que eso se parece bastante a la estrategia de otras fuerzas, si querés, anti-establishment, de derecha y demás, que plantean justamente ese clivaje donde efectivamente lo nuevo pasa a ser lo que representa ahora Milei y lo viejo esta política, tanto del progresismo como del macrismo. Está bien. Elman, muchas gracias. A ustedes. Gracias, Juan. Vamos al encuentro de Gustavo Zulach. Tenemos al jefe de gabinete, Rossi. Vamos y venimos. Gracias, Horacio. Así es, estamos con el candidato a vicepresidente de Unión por la Patria, Agustín Rossi, en la sede del PJ Nacional. Acaba de culminar un encuentro con la militancia, tanto presencial como virtual, con las sedes de PJ provinciales de todo el país, en la cual se refirió a lo que significaría, por ejemplo, el modelo Milei, con quien estuvo duros términos, y le vamos a preguntar cuál ha sido el objetivo de este encuentro y por qué estos duros términos ante el candidato de Libertad Avanza, Javier Milei. Bueno, el encuentro es un encuentro desde el Partido Justicialista que hemos hecho para que puedan participar compañeros de todo el país, la doble modalidad, presencial y virtual, ¿no? Bueno, presencial aquí, en otros salones que tenemos también pantallas y también una pantalla afuera, y virtual para poder comunicarlo con los compañeros de todo el país. Bueno, no, simplemente transmitirle a nuestros dirigentes y a nuestros militantes qué es lo que estamos pensando, qué es lo que hay que salir a hacer en los próximos tiempos, en estos 45 o 50 días de campaña que nos queda, y donde fundamentalmente los invitamos a todos a dar el debate, ¿no? Nosotros creemos que el mejor antídoto para pelear electoralmente con la ultraderecha es dar el debate, y lo que hicimos hoy es tratar de transmitirles a todos elementos como para llevar adelante ese debate, que es un debate que va a ser interesante en la Argentina. Yo siento que hoy ha cambiado el clima, que en el sentido de que me parece que la PASO se vivió con mucha indiferencia y que ahora esto se está debatiendo en cada uno de los núcleos, ¿no? En los núcleos familiares, en las escuelas, en las universidades, hay debate político, y me parece que nosotros tenemos la obligación de darle elementos. Así que lo que traté de hacer hoy es decirle a nuestros compañeros cuáles son nuestros ejes de propuestas. Nosotros claramente somos un modelo económico que lo que plantea es el desarrollo del país, desarrollo y distribución. Ellos lo único que plantean es ajuste, más ajuste, más ajuste. Nosotros creemos en la presencia del Estado, no en el Estado ineficiente, sino en el Estado eficiente, pero defendemos la universidad pública, la salud pública,
la educación pública. Ellos quieren ponerle precio a todos, privatizar absolutamente todos, y así con cada uno de los temas sobre los cuales nos hemos diferenciado y vamos a seguir diferenciándonos, ¿no? Horacio, los está escuchando Agustín Rossi. Hola, 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 Rossi, muchas gracias. Recién generacionalmente un periodista nos decía que en la lógica de comunicar, claro que estás en un mano a mano con militancia. En el escenario y en la planificación, ¿está involucrado esto virtual, esas historias de Internet para despertar otros modos de decir a dónde quieren llegar? Todos los espacios políticos utilizamos todas las herramientas de comunicación que tengamos a nuestro alcance. Ahí va. Lo que yo creo que nuestro espacio político tiene, a diferencia del resto, una cantidad y calidad de militancia política que es muy importante. Y que lo que estamos incentivando esto es que más allá de las redes, que muchas veces las redes lo que generan es una síntesis, y la síntesis nunca termina siendo representativa de la realidad que se tiene que debatir, o de los efectos que se toman cada una de las decisiones, que más allá de cada uno de eso hay que dar el debate en los lugares donde tenga que darlo. Respetuosamente, sí, tal cual. Si se quiere fraternalmente, pero sí dar el debate, explicar, diciendo... Sí. Si me permitís, aquí Sofía Carán y Nico Márcico y Osvaldo Quiroga, unas preguntas cortitas, respuestas cortitas. Sofía. ¿Qué tal, Rossi? ¿Cómo va? Buenas tardes, noches. Pablo Moyano creo que lo dijo en las últimas horas y habla de este reclamo de que todos los sectores de Unión por la Patria bajen al territorio y salgan a militar la fórmula que usted comparte con Sergio Massa. Efectivamente, digo, ¿hay movimientos para que esto empiece a suceder de cara a octubre, que está a la vuelta de la esquina? Nosotros lo que tenemos que lograr es lograr que toda esta militancia que tenemos a lo largo y ancho del país se despliegue, se intensifique, y yo creo que esto paulatinamente se va logrando, ¿no? Ahí va. Claramente vamos logrando ese objetivo. La reunión de hoy tenía que ver fundamentalmente con esto, por eso lo hicimos también en la doble modalidad de presencial y virtual, y que nos permita comunicarnos con compañeros de todo el país, pero tenemos diálogos permanentes y esto claramente se va a ir notando. Lo que yo creo que lo que sucedió fundamentalmente hasta las PASO era que las PASO se desarrollaron en un clima de indiferencia. Y cuando hay indiferencia suelen pasar este tipo de cuestiones. Agustín. Entonces, ahora vamos a tener un clima de mayor debate político, que yo creo que es lo más importante, ¿no? Agustín, ahí también te pregunto, en línea con eso que estabas mencionando, porque se viene hablando mucho en las últimas horas de la necesidad también del trabajo coordinado con los gobernadores y con los intendentes. Digo, ahí también hay algo que movilizar, hay algo que ajustar de cara al 22 de octubre. Todo se puede mejorar, todo se puede ajustar. Seguramente nuestro estructura militante y dirigencial va a estar mucho más tensionada para el 22 de octubre que para las PASO. Eso claramente lo vamos a conseguir, pero me parece que además hay que construir un relato, ¿no? Y esto es lo que intenté yo hacer hoy durante la charla, dar un relato, porque fíjate vos una cosa, tomamos estas decisiones junto con Sergio Massa, que las tomó Sergio para tratar de amortiguar la devaluación que nos obligó a hacer el Fondo Monetario Internacional. Y salen los opositores, tanto Milei como Bullrich. Claramente Macri es el jefe explícito de Bullrich y el jefe implícito de Milei, ¿no? Claro. Salen a criticarnos. Y en el 2019 Macri hizo exactamente lo mismo. Entonces es muy poco razonable a veces el debate cuando se reduce a consignas. Entonces lo que nosotros intentamos hacer es generar un debate, y un debate que tiene que ver con toda la Argentina, ¿no? Porque cuando vos escuchás un candidato que dice que la educación primaria no va a ser obligatoria en la Argentina, y la Argentina tiene su ley 1420 desde el año 1884, gobierno de Julio Argentino Roca, ministro de Educación Domingo Faustino Sarmiento,
Hace 150 años que tenemos educación primaria obligatoria. Somos un país que tuvo educación primaria antes de tener voto universal y secreto. Sí, sí, bueno, claro. me parece que claramente hay que dar el debate. Cuando los escuchás a los dirigentes opositores que hablan de cualquier cosa, sobre todo de ajustar, pero no te dicen una palabra de cómo devolverle poder adquisitivo al salario, de cómo generar puestos de trabajo, bueno, me parece que de estas cosas son las que tenemos que hablar también, ¿no? Una vez, muchas gracias, querido Rossi. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, A adiós. vos, gracias a Zulay. Abro el juego con otro tema que también fue tema hoy. Bullrich presenta Melconian. Melconian dice que tiene un programa nuevo. El programa no sorprende a nadie. Un poquito y los escuchamos. A ver. Que la Fundación Mediterránea, su programa y su director, su líder, Carlos Melconian, trabajen junto a Juntos por el Cambio para cambiar el país de manera irreversible. Estamos listos para desembarcar con un plan que bajo determinado liderazgo político, que era lo que le faltaba, saque a la Argentina de la postración. Mal sería un presidente que plantee que a la hora de llegar al poder dice que no está en condiciones de administrar aquello que recibió. Hay un plan, hay un programa, es realista, es asible, si existe la palabra, es implementable, tiene sentido común, es práctico y no es dogmático. Vamos a trabajar muchos temas para que el gasto político y el privilegio político se termine, porque un día más de privilegio político, el país termina en disolución total y absoluta porque la gente no se lo banca más. Tendremos que participar en temas sensibles en términos de decisiones, de transparencia, de manejo de fondos públicos, que como he dicho 20 veces, siempre debe cuidarse más que la plata propia. Limpieza, transparencia y austeridad. Y esta reflexión profunda significa que no vamos a lograr cambiar lo que tenemos que cambiar en la Argentina si volvemos a probar las mismas herramientas. El cambio no es una idea abstracta. Lo único que está prohibido acá es fantasear con teorías imposibles de poner en práctica. La Argentina necesita orden económico, orden en la educación, orden en la convivencia, orden en las relaciones entre las provincias. Usted sabe mucho de literatura. Sí. ¿Es asible? No existe la palabra asible. No le vamos a pedir a Melconian que sepa que es una proposición subordinada sustantiva, por ejemplo. Prometemos que no. Pero asible no existe. Y por otra parte, en el discurso no hay ninguna novedad. Es el regreso a caballo. Es el regreso a esa época con todo lo que significó esa época, que lo piense cada uno, ¿no? Y eso que estaba escrito, ¿no, Osvaldo? Sí. Digo, porque estaba, incluso ¿viste? Cuando uno escribe tiene tiempo para pensar. A veces hay palabras que te pueden salir en la verborragia, pero cuando escribís ya es más difícil. Lo que pensaba también con respecto a esto es cuando Patricia Bullrich dice: no necesitamos presidentes que hablen de que no pueden gestionar lo que le dejaron los otros. ¿De quién estaba hablando? Porque digo, el que inventó la pesada herencia fue Mauricio Macri. No sé si eso fue un palo para su propio espacio político. A ver, No, por lo menos no vamos a volver a hacer eso, ¿no? Una autocrítica y una promesa de que va a ser algo distinto. Lo primero para mí es, saca al Melconian a la cancha, lo pone como ministro de Economía para disputar ese terreno Javier Milei, en donde Javier Milei es fuerte y además con un personaje como Carlos Melconian que tiene el sex appeal en la Cámara, que tiene el manejo, que tiene cierta picaresca, si se quiere, a la hora del discurso. Habló de un cambio realista, implementable, bueno, asible que no existe, no dogmático, pero claramente esta es una respuesta al cambio que propone Javier Milei. Y habla de terminar con los privilegios de la política, que lo veíamos recién en el informe, porque también es discurso de Javier Milei, es tratar de ir a robar ahí ese eje discursivo de la libertad avanza. Pero
mirá cómo se ve el perfil de Patricia Bullrich desdibujado de cara a esta elección. Casi tiró una frase de Máximo Kirchner o de Néstor Kirchner, que cierren los números con la gente adentro, porque dijo, los números importan, pero hay que entender que detrás hay familias. Casi lo mismo. Lo está diciendo casi lo mismo. Sí. Bueno, hay una dificultad, obviamente, ahora en Juntos por el Cambio para encontrar un lugar en esta campaña, porque el cambio duro es Javier Milei y, bueno, la continuidad, pero con mejoras y con promesa de esperanza, es Sergio Massa de Unión por la Patria. Y también agregar que Melconian no es casual porque le habla a un sector muy específico del Círculo Rojo, famoso de nuestro país, del poder económico, que incluso lo consulta con sus trabajos para ver cómo moverse en términos económicos muchas veces, Sí, cómo claro. apostar financieramente. Y lo otro que no es un dato menor es que no se lo vio a Luciano Laspina, que era quien Es venía verdad. conduciendo el Es verdad. espacio y la parte Lo sacaron del económica juego. de la campaña. Al menos mediática ¿Habrá lo habido, sacaron es del una juego. pregunta, esto no lo tengo confirmado, pero ¿habrá habido un Del enojo juego, internamente? claro, del juego lo sacaron. Pero digo, la matriz a la que responden, porque más allá de la Fundación Cordobesa y las empresas que lo nuclean, fue la matriz de la continuidad del 76 al 83. Claro. Cavallo fue el último del Central, que además especificó una deuda en dólares. La terminamos pagando todo, más todo lo que vino después. ¿Qué cosa recurrente? En el 90 y después en el 2001. Ivana Córdoba, ¿no? Que es la provincia que le dio ganadora a Juntos por el Cambio y que ahora no votó a Juntos por el Cambio. Que ahora Es muy votó a Javier interesante Milei, eso. en donde ganó la Libertad Avanza. El beneficio que trae Melconian es que Patricia Bullrich no hable de economía, porque todos sabemos que es un verdadero desastre hablando de economía. Entonces, bueno, Melconian, como bien decía Sofía, bueno, es una figura de la economía. Ahí Entonces, va. lo ubica en un lugar central. Esto me Claro. parece a mí. Muchachos, muchachas, Horacio, no te vayas. gracias. Estás en la televisión pública.